hemos dicho que el avance de las obras de la catedral es lento en el siglo XIV y en el siglo XV, pero a finales del siglo XV, en la década de 1480, parece que los obispos quieren darle un nuevo impulso a estas obras. Ven que son unas obras muy lentas, la catedral está a medio rematar y entonces hay unos obispos que comienzan a decididamente a impulsar las obras para acabar de una vez por todas esa catedral. Como digo, eso ocurre en las dos últimas décadas del siglo XV y las dos primeras del XVI. Eso lógicamente conlleva una serie de cambios en los planes originales, porque claro, el tiempo avanza y los gustos y las necesidades también avanzan. Lo más singular de ese cambio es quizá, Rubén, el hecho de que como consecuencia de eso la catedral de Palencia tiene dos capillas mayores y dos cruceros. Bueno, eso es un fake que suele decirse mucho, lo de que tiene dos cruceros, porque realmente tiene uno. Lo que hemos visto en la capilla del Sagrario, eso no es crucero, porque para ser crucero tiene que ser una nave transversal, es decir, una nave alta. En altura. Sí, en altura, claro. Como esta de aquí, ¿no? Si os habéis fijado, cuando estábamos ahí en la capilla del Sagrario, las naves laterales están bajas. Sí. Porque esos espacios, la puerta de los novios, la puerta de los canónigos, eso se diseñó en origen como capillas, pero nunca se llegaron a dotar como capillas y se consolidó como lugar de paso. Entonces, parece como un crucero, pero es, digamos, un falso. El crucero claro. Es este, que en origen el crucero iba a estar aquí, donde estamos nosotros ahora mismo. Y hubo un cambio y se retrasó un tramo más. ¿Vale? El obispo Fray Alonso de Burgos, obispo dominico de finales del XV, que muere aquí en 1499, es el que consigue una bula por la que durante 35 años la mitad de las ganancias de la catedral iban destinadas a la fábrica para terminar de concluir el edificio. Y gracias a él, y después al impulso sobre todo de Juan Rodríguez de Fonseca, y con Juan Fernández de Velasco, se concluye la catedral. O sea, la mitad de la catedral se concluye en muy pocos años, y es la mitad de la catedral, ¿eh? Entre el obispo Fray Alonso de Burgos y Juan Fernández de Velasco. En muy poco tiempo se hace. La capilla del Sagrario era la capilla mayor original, ¿vale? Y el obispo Fonseca reconfigura la parte interna de la catedral y hace una capilla mayor nueva. ¿Por qué hace una capilla mayor nueva? Porque el coro, la sillería de coro, que es de la época de Sancho de Rojas, el coro estaba aquí, donde estamos nosotros. Y Fonseca se lo lleva a su lugar actual. ¿Y por qué se lleva Fonseca el coro para atrás? Porque quiso crear un espacio monumental en torno a la cripta. Es el lugar emblemático, el origen y germen de toda la catedral. Entonces, al llevárselo allí, la capilla mayor, que era la capilla del Sagrario, quedaba tan lejos que lo que era el coro lo reconfigura como capilla mayor nueva. Y queda todo fragmentado. Entonces la capilla del Sagrario deja de ser capilla mayor y pasa a ser eso, una capilla del Sagrario. Es decir, una parroquia de la catedral que sigue hasta hoy día. Entonces, por eso hay esas tres compartimentaciones, por esta reconfiguración que hace el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Claro, y este cambio también va a suponer el traslado de muchas otras obras. Me estoy refiriendo al retablo que podemos ver a nuestras espaldas, que se decide trasladar desde esa actual capilla del Sagrario al actual altar mayor. Y claro, como las medidas de la capilla del Sagrario son diferentes a las actuales, se va a tener que realizar nueva obra. Así es. Claro, este gran retablo que tenemos a nuestra espalda es un retablo que se diseñó para la capilla del Sagrario. Claro, cuando Fonseca decide hacer una capilla mayor nueva, ese retablo que estaba diseñado para esa capilla aquí queda muy pequeño. Entonces, claro, se decide ampliarlo. Es además un retablo que es una sucesión de añadidos. La parte arquitectónica del ensamblaje se debe a Pedro de Guadalupe, un ensamblador que trabajaba en Valladolid y que empezó a utilizar un ensamblaje a la romana, es decir, renacentista. Es decir, hornacinas aveneradas con con pilastras de cantería, ¿no? Luego, eso en 1504 se empieza la arquitectura. En 1505 se empieza la escultura, que se contrata a Felipe Bigarni, el escultor de moda. En Burgos estaba trabajando, hizo ese famoso relieve del Camino del Calvario en el trasaltar de la catedral de Burgos, que tuvo mucho éxito, le llaman a Toledo. Entonces dijeron en Palencia, vamos a llamar a Bigarni, porque habían contratado previamente dos esculturas a Alejo de Bahía. Dijeron, este Alejo, bueno, un escultor como pues, muy goticista, tal, vamos a coger a Bigarni, que es el escultor de moda. Entonces contratan a Bigarni. Burgos otra vez como referente. Claro, aquí Bigarni, mientras estaba haciendo esto, estaba también con el coro de Burgos. Entonces, aquí trabaja fundamentalmente el taller. Pero bueno, se le indica en el contrato que haga las caras y las manos, que es lo más expresivo, aunque realmente aquí casi todo es de taller.
O sea que tenemos 1504 se inicia la arquitectura, 1505 la escultura. ¿Vale? Cuando Fonseca decide trasladar el retablo aquí, claro, quedaba pequeñito y el obispo Fonseca lo amplía. ¿Cómo lo amplía? Contratando 11 pinturas, con un pintor de gran calidad que se llama Juan de Flandes. Juan de Flandes, que como el nombre indica era flamenco, era el pintor de la reina Isabel la Católica. Cuando muere la reina Isabel, claro, este pintor se tiene que buscar la vida, marcha a trabajar en Salamanca y viene a Palencia. ¿Por qué viene a Palencia? Porque está Fonseca. Fonseca lo conoce de la corte y se lo trae para acá. Pinturas dedicadas fundamentalmente a la Pasión de Cristo, salvo dos, que es dedicada a la Anunciación y a la Natividad, el resto a la Pasión. Y falta una pintura, falta la Crucifixión, que estaría ubicada donde tenemos el Sagrario. Hay un huequito ahí estaría la Crucifixión, que se quitó en el propio siglo XVI, se quitó en 1559 para colocar una imagen de San Antolín, el patrón. La tabla se lleva a la sala capitular y en el año 1944 se vende. Y afortunadamente, luego compra un particular en Madrid, Manuel Arburúa, y en el año 2005 el Estado la adquiere y se la adjudicó al Museo del Prado. O sea, esa tabla la podemos ver en el Prado, que lo bonito de verlo en un museo, lo bonito es siempre verlo en su lugar original. En su contexto. En su contexto. Pero lo bueno de verlo en un museo es que lo ves a la altura de los ojos y puedes ver toda la minuciosidad flamenca que a lo mejor se pierde aquí. Aquí vemos el conjunto precioso, pero perdemos detalles significativos, como por ejemplo, os voy a indicar en la parte derecha del sagrario, el Santo Entierro, ¿vale? El Santo Entierro hay un óculo al fondo con una lechuza, ¿eh? Y al lado del óculo, de la lechuza, en el muro, hay una araña pintada. Eso, claro, si no tienes una cámara de fotos o si no tienes un andamio, claro, pues no lo puedes ver. Es una pintura de grandísima calidad la que hace aquí Juan de Flandes. Y que es estas pinturas, junto con las que hizo para el retablo de San Lázaro de Palencia, son sus últimas obras. Y todo esto nos demuestra también que los obispos de Palencia estaban muy bien posicionados a nivel social, tenían muy buena relación con la corte y eso también les permite rodearse de los mejores artistas del momento. Exactamente. Si os habéis dado cuenta perfectamente cómo estos obispos de la Edad Media y principios del siglo XVI están muy ligados con la monarquía, y eso nos habla también un poco de la importancia de esta diócesis. El obispo Fonseca, el que manda a hacer las pinturas a Juan de Flandes, capellán real, embajador con los reyes católicos, embajador que estuvo en Inglaterra, estuvo en Flandes 3 veces, o sea que le va a comunicar a Juana que su madre Isabel había fallecido, ¿no? Y fue el encargado de las Indias cuando se descubrió América. Estamos hablando de personajes potentes, ¿eh? El que empieza el retablo, que se llama Fray Diego de Deza, que era torresano y era dominico, fue confesor de Isabel la Católica. Fray Alonso de Burgos, que ya hemos hablado de él, también fue dominico y confesor de Isabel la Católica. O sea, ¿veis esa relación existente, no? Y esos contactos con la corte le va a permitir pues, acceder a artistas de primer nivel. Ahora mencionabas Vigarni, Juan de Flandes, pero falta otro nombre. Que, bueno, faltan muchísimos nombres porque aquí intervienen muchos maestros. Pero yo creo que el más reconocible de todos que es Gregorio Fernández. Sí, aquí tenemos una imagen de Gregorio Fernández de principios del siglo XVII, de 1606 más o menos. En 1609 está documentado la policromía, entonces tiene que estar hecho un poco antes, en torno a 1606, que es la imagen titular, que es San Antolín, que es de ese primer estilo conocido de Gregorio Fernández, porque cuando esto lo hace Fernández ya tenía 30 años. O sea que el estilo conocido, que antes estaría trabajando con otras personas, ¿no? Es ese estilo manierista, con un canon alargado de la figura, con esa línea serpentinata que va haciendo curva y contracurva, con esos cabellos apelmazados. Y si os fijáis, la mano derecha que sujeta la palma de martirio es un reflejo de la mano del David de Miguel Ángel. Es ese manierismo elegante influenciado por los Leoni, porque Gregorio Fernández en Valladolid tuvo relación con Pompeyo Leoni. A medida que va evolucionando, Gregorio Fernández va caminando hacia el naturalismo barroco, con imágenes mucho más teatralizadas, con dramatismos y con la utilización de postizos para dar mayor realismo, como por ejemplo el León. Visto los Valderas, que tenemos ahora en la exposición de Valladolid, o por ejemplo San Marcelo, San Marcelo, pues, ojos de cristal, con los cabellos mucho más individualizados. Bueno, pues como veis es una... Sí, bueno, muchas cuestiones que ya hablamos en el primer programa de la cuelga y que os invitamos a rever si lo habéis visto y bueno, y a descubrirlo si no.
Ahí descubrimos el Gregorio Fernández más reconocible por todos, pero es cierto que este San Antolín nos permite conocer una fase anterior del artista, conocer que su formación al fin y al cabo es renacentista, podríamos decir. Sí, tiene el renacimiento italiano. Esa formación académica, manierista, elegante, que este San Antolín, y aquí tenemos 2 púlpitos fuera de la capilla mayor donde las virtudes que coronan son también de Fernández y son de esa época manierista, como el San Miguel, San Rafael y San Gabriel de la iglesia San Miguel de Valladolid. Es el Fernández menos conocido, como decís. Y un último elemento que se nos olvidaba mencionar del retablo y recientemente puesta en valor, que es la azulejería del banco. Sí, esta azulejería que tenemos aquí la redescubrimos en el año 2022. Ya sabíamos desde hace muchos años que detrás había azulejos. Imaginaros que delante de los azulejos había un zócalo de madera neoclásico imitando jaspes. Era un zócalo, pues, como digo, del siglo XVIII. Entonces se hizo un estudio, se metió una cámara para ver si se conservaban bien los azulejos, porque si estaban estropeados, pues no se retiraba el zócalo. Se hicieron unas fotos, se reconstruyó, se vio que se conservaban bastante bien y se decidió retirar. Y para la exposición de Renacer, que conmemoraba el 7º centenario de la catedral, aparece esta maravilla, que son unos azulejos, como veis, de grandísima calidad y figurativos. Representan las virtudes: la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la fortaleza, la prudencia, aparece también la bondad. Unos azulejos que tienen ese componente renacentista, como veis, con las pilastras, con la serie de grutescos, pero las imágenes de las virtudes tienen ese carácter como flamenquizante de la figura. Seguramente esté hecho por algún maestro extranjero. No se sabe nada, no tenemos documentación, no sabemos ni quién es el autor ni quién es el promotor. Sabemos que son del siglo XVI y que son coetáneos al retablo. Seguramente esto tiene que estar hecho, creo yo, en torno a 1530, porque si el retablo se monta definitivamente en 1527, pues poco después se suelen colocar los. De manera que siempre en este podcast hemos hablado muchas veces de que no podemos decir que los retablos sean obra de un único artista, y en este caso, si sumemos el retablo y los azulejos y pensamos que además de los artistas había detrás unos talleres, tenemos que pensar que había muchos trabajadores detrás de todas estas obras. Exactamente. En todo retablo, hay que pensar que todos los retablos no está hecho por un autor. Es no decir, este retablo es de Alonso Borrevete. Sí, Alonso Borrevete es el que diseña, el maestro. Pero luego tiene un taller, que es el que está detrás, con este caso, como decía Bigarni. Felipe Bigarni hace el contrato, pero quien está haciendo casi toda la obra es el taller, con los diseños del maestro, claro, con sus dibujos, con sus modelos de barro, y luego el taller lo va haciendo. Entonces hay que entender el arte que hay aquí en Castilla en estos momentos, o el arte que hay en España, es un arte industrial, son talleres. Entonces, un maestro contrata 3 o 4 obras a la vez y tiene unos plazos que casi nunca se suelen terminar, ¿no? Entonces, pues necesita mucha gente pues para trabajar. Y al haber también varios talleres de varias procedencias, vemos muy bien cómo se van entremezclando, a veces de una forma más clara, a veces de una forma más confusa, influencias centroeuropeas, italianas, en fin. Exactamente. Aquí ahora mismo no hay que entender el arte como cápsulas, ¿no? Hay influencias, aquí se puede ver muy bien. Y aquí, además, en Castilla, en el siglo XV, siglo XVI, claro, vemos una gran potencia, ¿no? España, ¿no? Entonces, claro, vienen muchos maestros a trabajar aquí, extranjeros, muchos nórdicos, franceses, borgoñones, flamencos, pero también vienen italianos a trabajar. Menos quizá, pero vienen también, ¿no? Y luego es importante la difusión por las estampas, los grabados. Entonces, grabados con obras de Durero, con obras de Rafael, y aparecen en retablitos de pueblo, porque el maestro está fusilando tal cual ese grabado o copia de 3 grabados y hace uno, ¿no? Es interesante ver cómo fluye, ¿no? Todas las ideas de los grandes maestros.